Siempre me interesó saber si más allá de nuestra muerte hay algo. Ya fuese porque soy escéptica, porque mi ignorancia me hacía audaz, o quizás porque sea la eterna pregunta de nuestra especie: ¿qué hay del otro lado? Si es que hay, cuando morimos, si hay algo o solamente nos pudrimos en la nada misma, abonando los suelos sin la perduración del alma o la probable reencarnación. Pero esta historia que me tocó vivir en primera persona me dio escalofrío por mucho tiempo y es 100% real. Todo empezó cuando estaba comenzando a estudiar medicina en Capital. Soy del interior de la provincia de Buenos Aires y alquilaba temporariamente un departamento en un PH en Valvanera. Un día conocí a otra estudiante de la universidad, llamada Gabriela. Ella estudiaba antropología en sociales y decía que podía comunicarse con los muertos por medio de la tabla Ouija. De hecho, nos contó que comenzó a estudiar aquella carrera porque quería encontrar una explicación no sobrenatural a la búsqueda humana de contactarse con aquellos que habían fallecido. Hubiese un más allá, o no. Con una amiga llamada Lucila, que es de Misiones y cursaba conmigo, decidimos que no había peligro en experimentar aquello y la invité a Gabriela a mi departamento para que me diera pruebas de su poder, o al menos que lo intentara. Ella aceptó venir aquella misma noche. Dijo que lo haríamos después de comer. Después de cenar, Gabriela nos dijo que hiciéramos un poco de tiempo hasta las 3 de la mañana para comenzar, porque sería la hora ideal. Nos quedamos viendo unas películas mientras tomábamos unas cervezas y finalmente se hizo la hora. Antes de empezar aquella primera sesión, Gabriela nos avisó que a la Ouija no se debe jugar solo, tampoco en un cementerio, y nadie se debe ir sin despedir cordialmente a la entidad. Al finalizar, esas eran las 3 reglas básicas y estrictas. La de hacer trampa, nos dijo, la pasaba por alto porque para ella no hacía falta remarcarla. Gabriela puso el tablero en el suelo del comedor. Nos sentamos las 3 alrededor y pusimos las manos en el puntero. Las letras estaban ordenadas alfabéticamente en 3 líneas. Arriba había un sí y un no, y entre esas palabras, un hola y adiós. La imagen de fondo del tablero simulaba ser un papel amarillento. Gabriela fue la que oficiaría de interlocutora con los supuestos fantasmas. Cuando comenzó a hablar, nos mirábamos con Lucila con una mezcla de risa y nervios. Nosotras 3, Gabriela, Lucila y Rosario, estamos aquí reunidas para hablar cordialmente con los espíritus que estén dispuestos a comunicarse. ¿Hay algún alma en la habitación? Por unos 3 segundos no pasó nada, pero finalmente el puntero se movió hacia el sí. Lucila se aterró y pegó un chillido de miedo. Pasó lo de siempre. Nos empezamos a acusar mutuamente las 3 diciéndonos: a la copa la moviste vos. No, fuiste vos. Lucila sacó las manos y se fue corriendo al balcón, nerviosa, mientras prendía un cigarrillo. ¿Qué haces? No puedes irte sin despedirte, tarada, dijo Gabriela. No me molestes. Nos están tomando de idiota las 2, le respondió Lucila. Chicas, por favor, no se peleen, reclamé yo. Tenemos que despedirnos del espíritu. No podemos hacer esto así nomás. Aunque sea, hagámoslo nosotras 2, Rosario. Yo no me voy a jugar el alma por una boludez, me insistió Gabriela. Eso hicimos. Al instante, Gabriela se quiso ir y nos quedaríamos con Lucila solas. Ella quiso quedarse a dormir en casa y ese día ahí quedó la cosa. Al menos, así lo creí yo. El tema hasta ese momento es que no hubo mucha comunicación salvo ese sí. Cuando bajé a abrirle la puerta a Gabriela, ella me dijo que nos dejaba el tablero y que siguiéramos porque eso recién empezaba. Detrás mío vino Lucila. Le pidió disculpas a Gabriela y la acompañamos a tomar el colectivo. Luego las 2 volvimos a mi casa para tranquilizarnos un poco y tratar de estudiar. Cuando llegamos, Lu entró al baño, prendió la luz y desde la puerta me dijo: ¿qué hiciste? Yo no entendía nada. Desde la sesión hasta que volvimos nadie fue al baño. Me acerqué y lo que vi es algo que nunca pude explicar. La cortina del baño estaba corrida y rasgada y la escoba y el trapeador estaban tirados en el piso, colocados en cruz. No me asusté. Pensé en ese momento que se habrían caído solos y que esa posición fue fruto de la casualidad. No podemos dejar esto así. Rosario, te lo dije. Desde mañana vamos a hacer este juego todas las noches, a las 3, hasta que se termine esta porquería. Estás sugestionada, Lucila, tranquilízate. No me tranquilizo nada. ¿Viste eso del baño? ¿Y al puntero quién lo movió?
Terminemos esto, por favor. Como mucho perdemos un rato de estudio, nada más. Al otro día, Luz se quedó a dormir de nuevo y a las 3 de la mañana empezamos con el tablero. No hubo ninguna comunicación esa noche ni la siguiente. Yo lo hacía para seguirle la corriente a ella nada más, pero al tercer día de jugar, todo comenzó y sus efectos duraron varios años en mi casa, por lo que me enteré después de que me mudé. Aquella noche tuvimos varias comunicaciones, pero especialmente una que nos captó. Esa entidad, por llamarla de alguna manera, se hacía llamar Marta. Yo era la medium, por decirlo así, ya que era la que sostenía el puntero, como si algo se apoderara de él, cuando lo hacía trasladarse. Otra cosa que me sorprendió es que escriben mal. A veces no logran completar una palabra o tienen muchas faltas de ortografía. Marta nos dijo muchas cosas que jamás nos habíamos contado entre mi amiga y yo, pero lo peor, ni siquiera había empezado. Aquella noche le pedimos que nos contara su vida. Nos dijo que su hijo había muerto junto a ella en el parto y lo estaba buscando para que volviera a vivir. Yo tuve la mala idea de burlarme de aquella fantasma diciéndole: bueno, decinos cuándo volverá. Así sabremos que es tu hijo. Marta escribió en el tablero y Lucila me dictó lo que anotaba en la libreta. Y yo le pregunté: ¿reencarnar? Y el espectro respondió: sí. Pregunté entonces cuándo. Y me dijo algo que me dejó extrañada. La hija de Susana. Yo no conozco a ninguna Susana, pero mi amiga Lucila pegó un ligero grito. Ro, Susana es mi tía, la que vos conociste, la que vive en Parque Patricios. Es imposible. Tuvo un hijo hace un año y no quiere tener más porque necesita trabajar. Aparte me dijo que toma anticonceptivos para evitar quedarse embarazada. Entonces le dije a Marta: ¿tu hijo será el próximo hijo de Susana? Y ella respondió: sí. Lu estaba cada vez más nerviosa y me pidió que le preguntase qué nombre quería que le pusieran. Y rápido movió el puntero a no. ¿No qué? Insistió Lu. El puntero se quedó clavado en no. Entonces se me ocurrió preguntarle: ¿no nacerá? Su respuesta me estremeció. No. Lu lloraba desconsolada. Ahí había quedado todo. Corría el mes de noviembre y tanto Lu como yo no nos vimos más hasta marzo, que empezaban las clases en la facultad. Cada una de nosotras nos fuimos a nuestras localidades de origen, aunque nos manteníamos en contacto a través de internet. No hubo noticias durante aquellas vacaciones y tampoco los primeros días en el que nos volvimos a ver durante la cursada. Pero a finales de marzo me llamó Lu y me dijo: venite que tenemos algo que festejar. Mi tía Susana está embarazada. Nos quedamos en silencio las dos. Solo nosotras sabíamos cómo terminaría todo. Sin embargo, tomé un colectivo y fui a visitarlas. Con Lu nos mirábamos a veces con tristeza en los ojos. No hay cosas peores que los festejos que pronto terminarán mal. 2 meses después, Susana sufrió un aborto espontáneo. Nosotras, que sabíamos que ocurriría, tuvimos casi el mismo dolor en el alma que ella por haber perdido el hijo. Lucila venía a casa a diario, fuese para estudiar o para estar acompañada. Esa misma semana de la desgracia de su tía Susana, después de estudiar, nos fuimos a dormir cada una en una de las 2 camas de la pieza. A las 3 de la mañana, Lucila me despertó aterrorizada diciéndome: Ro, ¿escuchás eso? Mira, Luz, si no te callas no voy a poder escuchar nada. Le dije somnolienta. Yo estoy callada, me respondió asustada. Desde el pasillo del PH se escuchaba claramente la voz de una mujer cantando una canción de cuna. Arrorró mi niño, arrorró mi sol, arrorró pedazo de mi corazón. Yo estaba paralizada de miedo. ¡Rápido!, le grité a Lu. ¡Prende la luz! Ella lo hizo e instantáneamente se dejó de escuchar el canto. Abrí la puerta y las dos nos fuimos al pasillo. No había absolutamente nadie, al menos vivo, en aquel oscuro pasaje a la calle. Entramos de nuevo al departamento, juntamos un poco de ropa y nuestros libros y apuntes y nos fuimos 4 días a vivir en la casa de la tía Susana. Sentía terror de volver a casa. No tenía explicación lo que había pasado. Eran las 3 de la madrugada y esa voz venía claramente de mi pasillo y nadie estaba cantándole a ningún bebé a esas horas, porque además no había nadie que tuviera bebés en los otros departamentos del PH. Esa era Marta. Estaba segura que nuevamente había perdido a su hijo. Y nunca más jugué con la ouija
Al otro día de volver a casa, fui a una iglesia católica que quedaba a pocas cuadras para hablar con algún cura que me creyese. Pude charlar con uno bastante joven, que justo salía del confesionario después de que algunas viejas les contaran sus pecados. Me dijo que se llamaba Roberto, pero todos en la parroquia le decían Tito. Le conté todo lo que ocurrió en casa. Me pidió que lo esperara donde estaba parada. Volvió a los pocos minutos con una pequeña valija negra. Llévame a tu casa. El párroco me dio la autorización, pero por izquierda. Esto tendría que ir al Vaticano, pero tenemos que hacerlo rápido. Ni bien llegamos al pasillo, el padre Tito me dijo que sentía escalofríos. Cuando entramos a la casa, abrió la valijita. Se puso sobre la ropa, el alba y la estola, esa especie de túnica blanca y bufanda. Sacó un frasco con agua bendita y comenzó a esparcirla por la casa mientras rezaba Padre Nuestros, Ave Marías y frases en latín que no entendía. Le pregunté si debía irme, pero él me insistió en que me quedara porque yo también debía ser exorcizada. ¿Exorcizada?, le pregunté, pero si no estoy poseída. Esto no es como en El Exorcista o El Exorcismo de Emily Rose. La vida no es como en las películas. Estuvo un buen rato bendiciendo cada rincón. Me tiró varias veces agua bendita a mí, también mientras él rezaba. Cuando vi que terminó, le pregunté por qué hablaba de exorcismo. Esto terminó. Te cuento mientras me acompañas a la parroquia de nuevo. Lo que me dijo el padre fue espeluznante. La Ouija no es ningún portal para hablar con los muertos, sino que con los demonios. Es un instrumento del diablo para poder poseernos y engañarnos para pasar a nuestro plano. Aquel demonio se hizo pasar por una tal Marta para poder dañarla a Lu a través de la tía Susana, por haber soltado el puntero, por no haberse despedido. Se había instalado en la casa y a ese demonio lo cargábamos nosotras, y yo sería la próxima víctima si seguíamos con aquel rito sin hacer nada contra él. Nos dañaría cada vez más cerca, hasta que no tuviéramos escapatoria. Por eso había que bendecir y exorcizar la casa y a sus ocupantes. Al otro día, vino Lucila y también la bendijo. Un mes y medio después, me enteré que Gabriela había fallecido en un insólito accidente de tránsito en la Ruta 14, mientras volvía de Misiones para retomar la cursada. Había sido la única fallecida de todo el micro, que no había tenido ni siquiera otros heridos. Esta historia es real.